Y ahora vamos a hablar de economía con el especialista Nicolás Soldatich. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas noches. Adelantamos un poco el viernes. Adelantamos el viernes, ¿no? Sí. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Mitad de semana. Por mitad de semana. Sí, tengo unos compromisos con mi hijita el viernes, así que vamos a adelantarlo. ¿Y la economía qué compromisos tiene? La economía tuvo la noticia ayer de que se terminó de reglamentar lo que fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Exactamente. Sí, esto era un punto bastante importante de interés para el gobierno, por el hecho de que le permitía, entre otras cosas, empezar a financiar el déficit que está teniendo. ¿Sí? Bueno, tratemos de poner algunas cosas en blanco sobre negro y clarificar un poco. ¿Qué es lo que le pasa a la economía o qué le vino pasando a la economía para tener que reformar la Carta del Banco Central, romper ese 100% de reservas sobre la cantidad de dinero emitida, sobre la cantidad de pesos, para poder el Estado empezar a tomar dinero, que el Banco Central le empiece a prestar para financiar los déficits que están teniendo? Un país generalmente se nutre de ingresos entre la diferencia entre lo que exporta y lo que está importando. Si lo que se exporta es mayor, bueno, ingresan más dólares. Si lo que se importa es menor, esto hace que un flujo sea mucho más importante. Hoy por hoy poco y nada se importa, ¿no? Bueno, este es uno de los problemas. En uno de las columnas que nosotros habíamos hablado, casualmente habíamos hablado de una preocupación y un problema. La preocupación era la inflación y el problema era la falta de inversión. ¿Qué hace la inversión? Bueno, entre otras cosas, que la economía empiece a crecer y se empiece a producir más. Ahora bien, la inflación ha estado comiendo ese superávit que teníamos en la balanza comercial, porque bueno, el gasto público aumentó. Ahora, el gasto público, cuando dicen, bueno, lo que pasa es que el problema de la inflación es el aumento del gasto público. ¿Esto significa que se tomó más personal, el Estado se agrandó? No necesariamente. Acá lo que ha estado pasando sistemáticamente en los últimos 4 años es que la inflación creció a un promedio del 25%, con lo cual todo aumentó un 100%. El Estado tiene que gastar en hojas, en personal, en energía, en todo lo que sea, al igual que nosotros, con lo cual tenemos o aumentamos el gasto público porque teníamos ya recursos, o bien ganamos más dinero para pagar lo que tenemos que gastar. Esto fue erosionando el dinero que tenían para gastar el Estado. Sumado a eso, hay que sumarle el tema de los subsidios. Cuando arrancamos que el boleto de un colectivo valía $1, pero eso fue aumentando porque fueron aumentando los costos. Vía la inflación, el Estado financiaba la diferencia. Si aumentó un 25%, debería ser el boleto 1,25, el Estado ponía los 25. Y así sucesivamente, eso se hizo una pelota grandísima de 68.000 millones de pesos que gasta el Estado. Bueno, ahora bien, obviamente el Estado necesita más recursos. La inflación no solo fue erosionando el gasto público, también fue erosionando el tipo de cambio, el precio del dólar. Este precio del dólar afecta directamente las exportaciones. ¿Por qué afecta las exportaciones? Porque si tuviéramos un dólar a un precio mayor de lo que hoy lo tenemos, entre otras cosas, ingresarían una cierta cantidad de dólares, pero se transformarían en mayor cantidad de pesos. Con lo cual el Estado se hace de mayor cantidad de recursos. El problema era, decía, durante los últimos 4 años no vamos a tocar el dólar, vamos a hacer lo que se llama mini devaluaciones controladas. ¿Por qué? Porque es lógico, hay un argumento. Bueno, si tocamos el dólar aumentan las importaciones se hacen más costosas, sobre todo para aquellos bienes que produce la economía y necesita bienes importados, con lo cual esto va a generar inflación. Bueno, hoy no hay ese problema, entre otras cosas porque las importaciones están controladas, ya no se puede importar cualquier cosa. Y en todo caso, si modificamos el tipo de cambio, como van a aumentar los ingresos vía las exportaciones, ejemplo los autos que tienen muchos bienes importados, quedarían compensados en que las importaciones se hacen más caras, pero también se hace más favorable porque obtienen una rentabilidad. La cuestión es que esta situación hoy determinó de que hay lo que se llama técnicamente un problema de precios relativos. Toda economía tiene que tener, entre otras cosas, los precios relativos en función de los bienes transables, aquellos que se exportan. Es decir, tengo que obtener un beneficio tipo precio para esos bienes que se exportan. ¿Cómo se corrige esto? Modificando el tipo de cambio. ¿Cuál debería ser el tipo de cambio, la modificación en el tipo de cambio? Y no menos de un 30%. Esto generaría un salto y no estaríamos dependiendo de que mejoren los precios internacionales. Esto va a ser lo que vamos a tratar de desarrollar en las próximas columnas
para que se vea que el tipo de cambio es la discusión central que va a tener la economía de acá en adelante. Nicolás, gracias. Otro día lo hablamos porque estamos con poco tiempo y es largo, pero esto sirvió para algo, o al menos yo me di cuenta, que poco producimos los argentinos. Entre otras ¿Sí? cosas. ¿Cuántas cosas faltan? Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.